Hola muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema relacionado con los métodos físicos de separación de mezclas. Cuando nosotros hablamos de métodos físicos, físico significa que allí, en estas maneras de separación, no va a haber transformación de la estructura interna. Para poder ingresar a el tema relacionado con métodos físicos de separación de mezclas, vamos a repasar un poquitico qué son las mezclas, ¿cierto? Recordemos que las mezclas pueden ser de dos tipos. La primera se llaman homogéneas y la segunda se llaman heterogéneas. ¿Qué podemos decir de las mezclas homogéneas? Que estas son mezclas que presentan una sola fase y que no se distinguen sus componentes, o sea, es totalmente uniforme. Un ejemplo claro es cuando cogemos agua con sal y la mezclamos y queda totalmente homogéneo, o sea, no podemos diferenciar la sal. Hay que tener claro que si yo le agrego una cantidad eh, superior a la que puede disolverse, pues ya al haber esa cantidad de sal allí, quiere decir que se formó es una mezcla heterogénea. Entonces, en un primer caso, cuando se mezcla totalmente, podemos decir que sí es una mezcla homogénea. Hay que tener claro que cuando yo digo homogéneo, voy a encontrar mucho en los métodos de separación de mezclas soluble y miscible. ¿Qué significa? Soluble y miscible son equivalentes. Yo puedo decir que el agua y la sal son solubles o que el agua y la sal son miscibles. En las mezclas heterogéneas tenemos que saber que existen dos fases, ¿sí? Esa es una forma de identificar lo que son las mezclas heterogéneas. Yo puedo tener una mezcla homogénea y si le agrego más cantidad de lo que le puedo disolver, se puede convertir en una mezcla heterogénea, como se los dije anteriormente. Allí se distinguen los componentes. Si yo veo que algo se puede diferenciar, ya pasa a ser una mezcla heterogénea. Si su mamá preparó un jugo, pero le echó una cantidad superior de azúcar y el azúcar está en el fondo, quiere decir que formó una mezcla heterogénea. Si prepararon un café, quiere decir que si le echó más azúcar de la que se puede disolver, también quiere decir que es una mezcla heterogénea. Un ejemplo clásico es el agua y el aceite. Aquí nosotros vemos claramente que hay dos fases. Otro clásico puede ser cuando vamos a comernos una ensalada de frutas. Todo lo que se pueda distinguir, ¿sí? Independientemente del estado, sea en estado sólido, líquido o gaseoso, quiere decir que esas son fases. Y todo lo que se distinga ya quiere decir que cuando encuentro dos fases es una mezcla heterogénea. Bueno, siempre que hablemos de homo, recordemos que ese prefijo homo significa uno, ¿sí? Y hetero diferente. También en las mezclas heterogéneas encontramos el concepto de insoluble e inmiscible. Entonces, yo puedo decir que el aceite del agua es insoluble y que el aceite del agua es inmiscible. El primer método que vamos a ver se llama la filtración. ¿Qué materiales vamos a utilizar en una filtración? En una filtración se van a utilizar un soporte, ¿sí? Conocido como el soporte universal. Podemos utilizar un aro, el aro que está acá, utilizar un embudo, papel filtro. Aquí utilizamos un recipiente que puede ser un beaker, estos dos pueden ser beakers o pueden ser, en este caso, Erlenmeyer también son materiales que se pueden usar. ¿Para qué me sirve la filtración? Sirve para separar sólidos insolubles en líquidos, ¿sí? El ejemplo más claro y que la prueba siempre les va a decir, siempre que me hablen de arena y agua, el ejemplo que vamos a utilizar o el método mejor que vamos a utilizar se llama filtración, ¿sí? Yo puedo tener mezclas de líquidos que no se disuelven y tengo un sólido, siempre lo primero que debo de hacer es filtrar. Hay que tener claro también que cuando yo hago una filtración se van a formar dos partes, ¿cierto? En este caso, en la parte superior, ¿sí? Lo que se queda acá se le va a llamar el sólido, ¿sí? Ese va a ser el sólido. Y lo que queda o lo que pasa a través del filtro recibe el nombre de filtrado. ¿Qué es lo que va a quedar en la parte de arriba? Lo que va a quedar en la parte de arriba es lo que no se puede disolver, ¿cierto? El precipitado, el sólido. Esto. También se conoce como sólido o residuo. En algunas
preguntas de prueba van a encontrar la palabra residuo. Entonces también es muy importante que lo tengan presente. Sólido y residuo es lo mismo. Y el filtrado es lo que puede pasar a través del filtro. El filtrado va a ser todo material que sea soluble, ¿cierto? Lo que sea soluble o miscible va a pasar. Y lo que sea insoluble e inmiscible es lo que va a quedar en la parte de arriba. Listo. Vamos a continuar con el siguiente método. Para el siguiente método encontramos la evaporación. En la evaporación, pues, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un recipiente, ¿sí? Que puede ser un beaker, un material que se pueda calentar. Recuerden que todos los materiales que se pueden calentar no son materiales que sirven para medir volúmenes, ¿sí? Eh, el material que se calienta no se puede utilizar para medir volúmenes porque él se dilata, entonces cambiaría la precisión. En la parte podemos utilizar también, en este caso, eh, una malla de asbesto. La malla de asbesto se utiliza para que el calor que esté en la parte inferior sea uniforme. Y vamos a encontrar o vamos a utilizar una plancha de calentamiento o un mechero. ¿Para qué me sirve la evaporación? Va a servir para separar un sólido soluble en un líquido. ¿En qué ejemplo clásico? Sal y agua, ¿cierto? Siempre que hablemos de sal y agua, vamos a utilizar la evaporación. Entonces recordemos ya, vimos ahorita filtración. Me hablen arena y sal, vamos a filtrar. Pero si me dicen sal y agua, vamos a evaporar. En la vida cotidiana, ¿qué encontramos? De esta manera es que se extrae la sal del mar. ¿Sí? En todas las partes donde esté el mar, se hacen unas pequeñas piscinas y pues como son, digamos, lugares donde se manejan las temperaturas altas, el agua se evapora y se obtiene la sal. Quiero traerles un ejemplo de cómo la prueba relaciona estos dos, ¿sí? ¿Cómo me va a relacionar la filtración y la evaporación? Ella lo va a presentar frente a un esquema de separación. Entonces me va a mostrar un esquema de separación donde dice que tenemos arena, sal y agua y que vamos a filtrar. Luego aquí dice que se forma un sólido, pasamos a un filtrado y luego también acá vamos a ver que dice evaporar solvente, ¿cierto? El solvente es en lo que está disuelto. Y se va a formar un sólido. Entonces yo tengo una arena, sal y agua y filtro, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué se va a formar? En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería el filtrado? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sería el filtrado? Pues el filtrado, recuerden que es lo que pasa a través del filtro, ¿sí? Es lo que pasa a través del filtro. Pues lo que pasa a través del filtro, en este caso va a ser lo que es soluble, o sea, sal y agua. Y en el sólido se va a encontrar la arena. Pero si yo tengo sal y agua y voy a evaporar solvente, entonces vamos a ver que si se evapora el solvente, pues se va ¿quién? Se va el agua. ¿Y quién sería lo que queda en el sólido 2? Eso sería la sal. El siguiente método que vamos a ver se llama la decantación, ¿cierto? ¿Qué tipo de decantación hay? Vamos a encontrar dos tipos de decantación. La decantación simple, que es como cuando le van a servir un jugo, ¿sí? Digamos, ustedes van a llegar y van a servir la última parte del jugo y ven que se quedan las pepitas en el fondo. Uno lo que hace es, va a pasar al otro recipiente y apenas va a empezar a pasarse el sólido, pues uno para. Eso se le llama una decantación simple. En este caso, pues tenemos dos recipientes. Podemos utilizar un beaker o un Erlenmeyer. Empezamos a pasar al otro recipiente y vemos aquí una varilla. Esta varilla la utilizamos es para que no empiece, digamos, a chispear el líquido, entonces, sino que se vaya pegado a las paredes del agitador, ¿sí? El siguiente método también de decantación se llama,
pues decantación con embudo. Hay que tener claro que lo que nos sirve aquí para separar son dos cosas, que sean insolubles y la diferencia de densidad. Recordemos que cuando hablamos de la densidad, el que se ubica en la parte inferior es el más denso, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más clásico de la prueba cuando me relaciona, en este caso, el embudo de decantación? Ahí tenemos que tener presente que es el aceite y el agua. Siempre que me hablen de aceite y agua, vamos a hablar de una eh, aceite y agua, vamos a utilizar una decantación, preferiblemente una decantación con embudo. ¿Por qué? Porque, digamos, yo permito que baje aquí el primer material, el más denso, y cuando va a salir el otro, lo que hago yo es cerrar. Bueno, el siguiente método se llama la centrifugación. Este es un método que básicamente es un método que lo vamos a encontrar nosotros en la prueba, pero realmente nunca ha sido una respuesta correcta. O sea, siempre vamos a encontrar la centrifugación, pero nunca eh, digamos que va a ser la respuesta correcta, pero eh, digamos que es importante que la conozcamos nosotros, ¿cierto? Pues obviamente para nosotros hablar de la centrifugación tenemos que saber que existe una centrífuga. Esa centrífuga es un material, digamos, o es un equipo que empieza a girar a altas velocidades y por acción de la fuerza centrífuga eh, va a permitir que el sólido que está en la parte, digamos, o que ese material que está sobrenadando se pueda ir para abajo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que manejar claramente, claramente cómo funciona, ¿sí? Entonces, tenemos unos tubos que son cónicos, o sea, puntudos en la parte de abajo y empiezan a girar. Entonces, hay sólidos que no tienen la suficiente densidad para irse para abajo. Entonces, como no tienen la suficiente densidad para irse para abajo, utilizamos la acción de la fuerza centrífuga, ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde lo vemos claramente para utilizarlo en la vida cotidiana? Tenemos el ejemplo del plasma de la sangre, para que por acción de la fuerza centrífuga, este se vaya para la parte de abajo. Entonces aquí vemos el plasma, donde quedan los glóbulos y las plaquetas y los glóbulos rojos. El siguiente método es el tamizado. ¿Sí? El tamizado, pues, ¿qué materiales vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar obviamente unos tamices que va a tener un sedazo, que es esta parte que está acá, que van a tener diferentes diámetros. Cada tamiz, el de mayor diámetro, se coloca en la parte de arriba y cada vez que este diámetro del tamiz se vaya disminuyendo, pues se va colocando en la parte de abajo. Necesitamos moverlo y vamos a permitir que ese material se pueda separar. Normalmente este método se utiliza es en la construcción, ¿cierto? Donde vamos a separar la piedra de la arena. También es una prueba de laboratorio, digamos, donde se produzcan harinas para mirar la granulometría, el tamaño de la partícula, en este caso es también muy importante. Sí, y como veíamos nosotros en la parte de construcción, cuando vamos a separar la piedra de la arena. El siguiente método que vamos a desarrollar es la cromatografía de papel. Existen múltiples tipos de cromatografía. Está la cromatografía de papel, está la cromatografía delgada, está la cromatografía de capa fina, y hay unos equipos electrónicos muy sofisticados que se utilizan en industrias de donde se realizan grandes investigaciones que llaman la cromatografía HPLC y la cromatografía de gases. Relacionado con la prueba solamente vamos a encontrar este tipo de cromatografía. La cromatografía de papel me va a ayudar a separar sustancias que son coloreadas, me va a ayudar a separar pigmentos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un color verde, en este caso, coloco, aquí tenemos, bueno, el papel,
En la parte inferior vamos a colocar el solvente, ¿cierto? Vamos a colocar un solvente que puede ser un solvente o puede ser una mezcla de solventes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un material de color verde, pues voy a encontrar la separación de qué se forma, ¿cierto? Entonces, en este caso sería el azul y el amarillo. Si yo en la parte inferior coloco una tinta naranja, pues voy a encontrar la separación del rojo y el amarillo. Y si voy a encontrar el lila, pues sería un azul y rojo. Si yo voy a tener una sustancia pura, hay que tener en cuenta que son para mezclas. Si yo voy a tener una sustancia pura, la sustancia pura va a estar, pues lo que va a hacer es que o no se mueve o va a quedar digamos, el mismo material en la parte superior. O sea, ella lo que hace es que se transporta, pues yo coloco un color primario, voy a colocar el azul. Pues coloco un color azul y es una sustancia pura, pues lo que va a hacer es que va a quedar el azul arriba y no va a separarse, ¿cierto? En el caso de la prueba o perdón, de la tinta negra, ¿cierto? Aquí vemos la tinta negra, pues la tinta negra es la mezcla de varios colores. Entonces ahí vemos un ejemplo cómo se va separando los diferentes colores. Bueno, entonces aquí tenemos la tinta. Separación magnética. Cuando hablamos de la separación magnética, pues tenemos un imán. ¿Sí? ¿Qué material vamos a utilizar? Un imán. Pues la mezcla que vamos a separar, que en este caso va a tener, tiene que haber un material que tenga propiedades ferromagnéticas, que significa que sea atraído por un imán. El ejemplo que vemos acá es limadura de hierro con azufre. Entonces, la limadura se va a ver atraída por el imán y de esa manera podemos identificar, podemos separar el material que tenga propiedades ferromagnéticas. En la industria se utiliza mucho este tipo de imanes cuando se hacen productos alimenticios. Hay una banda transportadora donde permite que pasa por un imán y cuando el imán detecta algún metal, lo que hace es que la banda se cae porque digamos que si es un producto alimenticio y hay una empresa donde hay equipos metálicos y cae, digamos, a algo que es comestible, pues cuando, digamos, la persona lo vaya a comer, pues se va a ver afectado. Entonces, el imán se utiliza, en este caso, en bandas transportadoras. El ejemplo clarito, hierro y arena. Cuando encuentren hierro y arena, ahí vamos a encontrar que debe separarse por este método. Tenemos la destilación simple. La destilación simple, ¿qué materiales va a utilizar? Entonces aquí tenemos, bueno, el matraz de destilación, ¿sí? La parte que va a calentar, vamos a encontrar un condensador que también se conoce como un refrigerante. ¿Cuál es la función de este? Pues lo que hace es que acá se calienta el gas entra y se va a enfriar, en este caso aquí en el condensador, porque aquí va a entrar agua fría, el agua sube y baja, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Me va a servir para separar mezclas de líquidos miscibles, o sea, que se puede mezclar, que tienen diferentes puntos de ebullición. El ejemplo clásico, siempre que me digan alcohol y agua, ¿qué método utilizo? Yo ya sé que tengo que utilizar la destilación. Etanol y agua, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la destilación. Hay una pregunta en la prueba donde digamos que nos habla del agua y la sal. Obviamente, si yo tengo agua y sal y quiero obtener la sal, lo más eficiente es hacer una evaporación. Pero si me dicen agua y sal y quiero obtener el agua, lo que tengo que hacer es destilar. Porque cuando en el método de evaporación que le mostraba ahorita, él se evapora y el agua se pierde. Entonces, en la industria para producir alcohol se utiliza este método de separación. La destilación, existen varios tipos de destilación, pero la que más preguntan es la destilación simple. Vamos a encontrar destilación a presión reducida, destilación fraccionada, ¿sí? Diferentes tipos de destilación, pero la que más va a preguntar la prueba es esta, destilación simple. Entonces, aquí se coloca la mezcla de líquidos solubles, él se evapora, ¿cierto? El que tenga menor punto de ebullición y llega acá y empieza a caer el material. También hay que tener presente que hasta que no se haya evaporado completamente el primer material, no hay aumento en el punto de ebullición.
Recordemos lo que es la curva de calentamiento, que cuando hay cambio de estado se presenta una línea horizontal. Bueno, niños, esta fue la explicación. No olvidemos, por favor, tener todas las precauciones del caso. Cuídense mucho y esperamos vernos en una próxima clase. Muchas gracias.